Bienvenidos a una nueva y segunda edición de Precario Podcast, aquí desde Madrid, desde Becker Studios. Jaime Ferraro, su fiel servidor, ¿no? De regreso. Con este podcast quiero agradecer a toda la gente que vio la primera edición, que ha estado comentando, he estado mirando sus comentarios, ahora voy a responder a algunos de ellos hacia el final del podcast, así que sigan comentando porque creo que es una buena manera de como ir resolviendo dudas y ir entendiendo también, no resolviendo dudas, ya saben que eso no lo vamos a hacer, de ir profundizando dudas, pero en todo caso conectar un poco con lo que la gente, ustedes, precarios espectadores, sienten y qué dudas se les generan y de qué cosas podemos hablar, ¿no? Porque la idea es que este sea como una especie de trabajo conjunto, ¿no? No quiero estar yo también adivinando qué cosas son interesantes para ustedes, o sea, creo que hay cosas que son interesantes para mí, que puedo comentar, pero hay cosas que sí me gustaría escuchar, no sé, directamente de ustedes, ¿no? Y profundizar en ellas, porque si no vamos a terminar hablando de las 5 estupideces que me interesan a mí y esa no es la gracia, ¿no? Yo también quiero descubrir cosas nuevas a través de este proceso. Así que suscríbanse al canal, pónganle like al video, que aparentemente así lo ve más gente. No estoy seguro cómo es que funciona este algoritmo, pero pongan like. Y si no les gusta, pongan like igual, ¿qué más da? O sea, en todo caso, si no les gusta y les parece que estoy haciendo el ridículo, pongan like, entonces así más gente me ve a hacer el ridículo y eso técnicamente sería peor para mí. O sea que, mira, con el like, si tú me odias, también me puedes perjudicar. Así que dame tu like. Y eso, tengo fechas, ¿verdad? Tengo que anunciar las fechas siempre al comienzo, Johnny, ¿no? Estoy aquí con el gran Johnny Becker, ¿no? En el comando y en la dirección aquí de esta nave que es el Precario Podcast. Tengo show en Toronto que el 24 de mayo, el primer show ya se acabó, el segundo está por terminarse, pero los que estén en Toronto, que quieran ir a ver mi show Jaime Ferraro Precario, 24 de mayo. El segundo show todavía tiene algunas entradas, quedan unas poquitas para Nueva York también, para el segundo show de Washington, el primero ya se agotó y el segundo está a punto de agotarse y todavía quedan creo que 20 entradas para el show de Miami, que es el 29 de mayo. Washington es el 27. Ya sé que estoy diciendo un montón de fechas y se pueden confundir, pero no nos engañemos que ustedes están viendo esto en YouTube y si les interesa de verdad pueden retroceder un poquito y lo ven y así lo entienden. ¿Qué les parece? Así que nada, vayan a los shows porque están muy divertidos. Ah, pero el más importante de todos, 19 de julio en Lima, Teatro Canut, Jaime Ferraro Precario y sus primos, que además ese día voy a estrenar un nuevo segmento del show de stand-up con los personajes que vengo haciendo en Instagram, donde me pueden seguir también, @Jaime Ferraro, y en TikTok, @Oh My God, OMG es Jaime Ferraro, ¿no? Es lo que ustedes dirían cuando vean, cuando me encuentran en TikTok, dicen, Oh My God, es Jaime Ferraro. Así, ese es el TikTok handle. Así que síganme. Y quería hablar, empezando acá, de una situación bien particular que se dio aquí en España y cuál es un poco mi perspectiva como peruano. Ayer hubo un apagón masivo, ¿no? Masivo, en España y en Portugal y en algunas partes de Francia. Lo deben haber visto en las noticias porque fue como una especie de suceso, ¿no? Mundial, ¿no? Imagínate, ¿no, Johnny? O sea, cuando en el primer mundo se va la luz, es noticia en el tercer mundo. Imagínate si fuera al revés, ¿no? Es como, claro, porque aquí como que no lo esperamos, ¿no? Entonces, fue una situación bien particular y yo quiero dar un antecedente que hace como un par de semanas yo me había quedado solo acá en Madrid porque mi novia y mi hija se habían ido a Perú, ¿no? A encargarse del Nobel. Y, y se fue la luz, un día se fue la luz a las 6 de la tarde y yo dije, ah, qué va, ¿no? Puta madre, venirse a vivir al primer mundo para quedarse en un apagón. Pero salí a la calle, vi que la siguiente cuadra sí tenía luz, aquí además te metes a internet y en la empresa de electricidad te dice, ¿no? Ha habido un corte en tal zona, lo estamos trabajando, se debe a esto o lo otro, o no sabemos, se estima que en unas 3 4 horas va a volver la luz, ¿no? O sea, tienes un poquito de información que dice, bueno, ya, ¿qué te importa, no? Ese día ya yo me puse a ver una película, me quedé tranquilo y eventualmente volvió la luz y todo bien. Entonces, ayer me pasó lo mismo, cuando se fue la luz a las 12:30 del día de Madrid, yo pensé, bueno, un apagón, no pasa nada, yo vivo en un edificio que tiene más de 100 años, entonces
Pensé que podría ser un problema ahí, además están haciendo unas refacciones en unos departamentos. Dije, normal, se va la luz. Uno como latino, de arranque, cuando se va la luz, no se asusta, creo yo, ¿no? Yo he vivido miles de apagones en el Perú, ahora voy a ahondar un poco en eso, pero claro, yo no me asusté, ¿no? Dije, bueno, un apagón no pasa nada, ya volverá. Y salí a la calle y ahí sí medio palta porque primero además no había señal de celular, entonces como que no podías entrar a internet a averiguar qué estaba pasando, ¿no? O sea, estabas totalmente incomunicado. Y en la calle la gente decía, no, que es todo España, España y Portugal, no, también Francia, pero todo era como a nivel rumor, o sea, porque hasta que encontrara a alguien que, que tuviera una radio a pilas, no tenías cómo saber realmente qué pasaba porque internet también estaba caído, ¿no? Entonces, ahí sí me empezó a parecer como, ah, ya, ok, esto de repente es un ataque, ¿no? De repente mi tío Vladimir Putin se ha molestado con nosotros, no sé, ¿no? Igual, pensando que en Italia, en Inglaterra, en Alemania, sí había luz, dije, bueno, no sé, pues no, porque al final recuerden que España y Portugal son como el tercer mundo del primer mundo, ¿no? O sea, así como no es que son los más importantes, ¿no? Tampoco es como que juegan tanto como para que Putin se la agarre con ellos primero, ¿no? Yo dije, o sea, primero, bueno, Francia tal vez, pero dije de repente, si Alemania, si esos otros países están bien, lo de acá tiene que haber sido una especie de accidente. Todavía no aclaran exactamente qué es lo que pasó, o sea que creo que no queda nada descartado. Después nos van a decir por ahí que un huevón se comió una sopa de murciélago y por eso hubo apagón, ¿no? Como nos inventaron este con, con la anterior crisis, pero, pero bueno, eso, ¿no? Fue un poco raro y además aquí en Madrid, en los últimos, el último fin de semana, ¿no? Hacia el final de la semana pasada y durante todo el fin de semana ha habido una huelga de basureros, de la gente que recoge la basura, que irónicamente tengo entendido que son de los gremios que más plata ganan acá en España, por encima de los profesores, de, bueno, de un montón de otras personas, los que manejan la basura. Aparentemente son los que más plata ganan y son un sindicato súper fuerte. Yo no sé si tuviste Los Sopranos, Johnny. En Los Sopranos, ¿te acuerdas cada vez que le preguntaban a la hija de Tony Soprano qué trabajaba su papá? Ella decía, no, mi papá trabaja en waste management, ¿no? O sea, el manejo de los desperdicios, o sea, digamos, o sea, era un mafioso, pero claro, estaba vinculado a los sindicatos de los basureros que son bien fuertes y que tienen ese elemento de presión en el que cuando te quieren hacer una huelga simplemente dejan de recoger la basura, puta, y la ciudad se vuelve un asco y claro, empiezan a salir ratas, ¿no? Entonces, ayer estaba la huelga de la basura, vino el apagón y además hacía calor, ¿no? Entonces yo dije, puta, esto sí se sentía un tanto apocalíptico, debo admitirlo. Pero uno como peruano, al comienzo, dice como, "Ah, no pasa nada, ¿no?" Yo al comienzo dije, ya, tranquilo, no pasa nada. Mi novia se empezó a asustar un poco. Le digo, mira, no te preocupes, esto en unas horas se resuelve. Y yo mismo unas horas después pensaba como, mierda, debería tener una pistola. O sea, porque he visto tantas series, ¿no? Así de huevadas apocalípticas, tipo, no sé, pues The Last of Us, The Walking Dead, y miles de otras películas. Y uno aprende que cuando estas crisis se dan, claro, desaparece toda la institucionalidad en la que uno se podría apoyar, ¿no? O sea, no tienes contacto con las autoridades, nadie te da información, no hay internet. Y dije, mierda, pero ¿en qué momento aparece un Cordyceps, así como en The Last of Us, corriendo por la calle? Y yo debería tener un arma, porque, o sea, ya sabes que, o sea, tienes pistola, inmediatamente ya eres como, tienes un poquito más de poder en ese apocalipsis, ¿no? En Lima yo pensaba cuando en una época vivía cerca de la pastelería San Antonio que podría tomar la pastelería San Antonio, ¿no? Y luego ir dando butifarras a cambio de diferentes bienes, ¿no? Entonces, pero aquí no sabía qué es lo que podía tomar, entonces me asusté un poco y pensé, debería tener una pistola. No sé si puedo decir esa palabra aquí, Johnny, en YouTube, porque son bien así, ¿no? Aunque YouTube es gringo, ¿no? Deberían ser fans de las pistolas. No creo que haya problema con eso. Este, mm, los gringos creen que las pistolas son una cosa buena, ¿no? Entonces, bueno, pensé eso y tuve que ir y comprar un montón de empanadas en un sitio argentino que había por mi casa, porque además no tenía efectivo, porque aquí el efectivo ya no existe.
y tampoco funcionaban tipo para pagar con tarjeta. Entonces, imagínense, en ese lapso de unas horas ya se sentía como medio apocalíptica la cosa, ¿no? Obviamente todo esto muy problemas del primer mundo, ¿no? Porque esto se lo cuentas o sea, a un peruano de a pie o de a combi, ¿no? Por así decirlo. Y se ríe, pues, brother, ¿no? Porque es como que, oye, ya, pues que no tenías para almorzar, yo todos los días tengo que ganarme la comida, ¿no? Te dirá. Y además que, no sé, hay un montón de gente en Perú que vive en lugares donde tampoco hay luz todo el tiempo, no tienen agua. O sea, por lo menos en mi casa había agua corriente, aquí se puede tomar el agua del caño. Este, ya tenía agua caliente porque ya se había llenado, tipo, la terma, entonces igual me bañé. Todo eso estuvo como fácil y bien. Em, pero igual me pareció como interesante como aquí yo, que en el Perú nunca he tenido vida de barrio, porque en mi barrio en San Isidro, cuando yo salía a las calles, solo había como nanas y guachimanes. O sea, yo nunca, o sea, y si había algún amigo de mi barrio, ¿no? Que yo conociera, lo conocía porque probablemente estaba en el colegio conmigo o iba a la misma playa y luego, ya, ok, como que además vive por mi casa. Pero no eran relaciones que emergían del barrio, ¿no? Yo no tenía barrio. Pero aquí tengo un poquito de barrio en el lugar donde vivo. Entonces tengo este local de la Argentina que siempre compro empanadas y tengo la farmacia que queda abajo de mi casa donde siempre compro cosas. Me venden cosas sin receta, de puta madre. Perdón, es una farmacia que está a la vuelta, no le voy a tirar de la de abajo de mi casa. Pero bueno, me venden cosas sin receta, entonces tengo como buena onda con ellos y me di cuenta que, claro, tenía poca fórmula para la bebé y también no tenía como mucha comida para la noche, entonces fui y pedí como, no sé, me compré como 15 empanadas en el sitio, pero te las pago mañana. Y claro, como la mujer me conoce, porque somos del barrio, este, me las dio. Y lo mismo en la farmacia con la fórmula de bebé, ¿no? Que yo tenía para un par de días, pero dije, brother, ¿y cuánto durará esto, no? Porque es como que en el primer mundo uno confía en que estas cosas no pasen, pero cuando pasan, sientes que pueden ser más graves, porque no es como que en Perú, no sé, pero en Venezuela pasa igual, pero bueno, se va la luz por cualquier mierda, ¿no? En Perú, o sea, no sé, si se va la luz no te asustas, es como, se ha ido la luz, ¿qué habrá pasado, no? Cuando, cuando yo, em, cuando yo era niño, Johnny, y en el Perú, Sendero Luminoso, que era este movimiento terrorista, estaba, digamos, activo y con cierto grado de poder, se reventaban las torres de electricidad. O sea, hacían muchos tipos de atentados, pero uno que era relativamente recurrente era reventar torres de luz. Entonces, dejaban sin luz a un montón de zonas, ¿no? Pasaba bastante. La gente estaba acostumbrada, o sea, tenías tus velas, yo me acuerdo que jugábamos cartas, ¿no? Con mi familia, yo desde ahí que no juego cartas porque lo odio, pero, pero en esa época un poco lo hacía, jugábamos juegos de mesa, ¿no? Este, no sé, pues un poco como nuestros antepasados, ¿no? Y conversábamos entre familia, ¿no? Y, 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 y sí, pues, o sea, en donde yo vivía en San Isidro, esa era como la manera más light de vivir el fenómeno de Sendero Luminoso, ¿no? Qué irónico que se llamara Sendero Luminoso que se caracterizara por generar apagones, ¿no? Era como que ellos eran el único camino de luz que podía seguir, ¿no? Entre esa oscuridad, nosotros te rescataremos con nuestros terrorismos. Pero bueno, yo lo vivía una versión super light, obviamente, ¿no? Yo al máximo he escuchado unas bombas muy a la distancia alguna vez, que hubo algunas por San Isidro. eh, y claro, y ibas en el auto y veías que un montón de edificios les ponían tipo como un tape a los vidrios por si había una bomba en el momento en el que explotaran los vidrios, no salieran disparados, sino les ponían como una mica como para que cayera todo completo. No sé si funcionaba, la verdad, pero sí era medio impresionante ver, veías todos los edificios con esas cosas en las ventanas y era como un recordatorio constante de lo que se estaba viviendo. Casi que el único, ¿no? Porque yo además era niño, ¿no? Yo viví ese fenómeno casi como hasta los 12 años. Luego he aprendido más con el tiempo al respecto, pero sí tengo esos recuerdos, ¿no? O sea, una vez pusieron una bomba en centro comercial que quedaba a 2 cuadras de mi casa. Hubo otra en Juan de Arona, que es un poco más lejos de mi casa, pero que también se escuchó. Y entonces sí tenías como miedo, ¿no? Porque además, claro, incluso dentro del privilegio, tú no eres tan consciente de que vives así, te escuchan la bomba, igual te asustas, ¿no? Entonces, obvio que tuve la suerte de que el fenómeno me tocara así como un turista, pero los apagones, o sea, igual se iba la luz. Ahora, en mi casa había un grupo electrógeno
No lo prendíamos siempre, pero lo prendíamos de vez en cuando. Alrededor de mi casa había un montón de embajadas, entonces apenas iba la luz, tú escuchabas como boom, empezaban a sonar todos los grupos electrógenos, y yo siempre era como, papá, mamá, prendamos el nuestro, que quiero ver tele, ¿no? Y claro, le ponían gasolina y hacía una bullaza, y además quedaba junto al cuarto de la empleada, entonces la pobre empleada sufría porque escuchaba el grupo electrógeno fortazo. Nosotros cerrábamos como tres puertas y ya no lo oíamos, para ver televisión, ¿no? O qué sé yo, o poder ir al baño con luz. Pero, pero he estado familiarizado con el tema de los apagones, ¿no? Aquí me pude apoyar un poco en el barrio, ¿no? Y incluso mi vecino, por ejemplo, que sacó una radio, ¿no? Y la puso como en su terraza, entonces todos los demás vecinos desde la ventana podíamos escuchar las noticias, ¿no? De lo que iba pasando. Y, y fue chistoso, Johnny, porque al final con Ania, mi novia, hablábamos de eso, ¿no? Ella me decía, es increíble lo frágiles que somos, ¿no? Como sociedad, porque, tipo, se va la luz y como que todo colapsa, ¿no? Y es verdad que eso es así, pero también al mismo tiempo yo pensaba como, sí, pero también somos como tan frágiles que solo se ha ido 6 horas la luz. Y a las 6 horas ya todo el mundo está pensando en cómo tenemos que redefinir cómo existimos, eh, tenemos que repensar todo, ¿no? Me trajo como recuerdos del COVID, ¿no? Y me sentía, o sea, porque cuando empezó, ¿no? La pandemia, también pasaba un poco lo mismo, ¿no? La gente era como, la nueva normalidad, iremos a restaurantes con unas planchas de plástico para separar las mesas. No sé, he visto como hasta hay videos de gente que está nadando en piscinas, en cabinas de plástico, como para, no sé, ¿no? O sea, en el mismo agua y todo, pero como, no me contagio, ¿no? Porque, no sé, hicimos cosas bien ridículas en eso porque estábamos desesperados. Pero, y yo estaba en Perú, a mí me tocó ya ahí sí la versión VIP de la pandemia, tengo que admitirlo, porque mi madre y mi tía habían venido para España y habían dejado la casa sola, entonces mis primas y yo tomamos la casa familiar y era como, claro, en una estaba, porque es un edificio grande que tiene un montón de departamentos y una casa abajo, y en la casa abajo estaban mis primas, en el segundo piso en el departamento de mi tía estaba yo, y era como verano, andábamos sin zapatos, haciendo parrilla, bañándonos en la piscina todo el día. Y tipo, claro, yo no tenía mucho trabajo en ese momento porque todo paró. Pero tampoco tenía gastos prácticamente, ¿no? Porque estaba en la casa de mi familia, creo que solo gastaba como en tronchos y porros y para poder sobrevivir a eso. Y entonces sí, me tocó una versión bastante light de la pandemia. Pensaba mucho yo ahora ya viviendo aquí en qué jodido habrá sido que te toque pues viviendo en un departamento chiquito, ¿no? En Madrid, en que no te dejaban salir a la calle, ¿no? O sea, nosotros dentro de todo estábamos en un espacio súper grande, tipo dabas vueltas, yo estaba con la familia, pero si quería no veía a nadie, este, no sé, estaban hasta mis sobrinos. No la pasábamos tan mal dentro de la incertidumbre y el miedo que generaba la situación. Creo que tuvimos la mejor versión. Pero me hizo acordar cómo aquí en Europa salía la gente a cantar a las ventanas. ¿Tú te acuerdas de Johnny que salía la gente, ¿no? Y era como, no sé, salía él en Italia uno y yo así, "Oh, ri, ri", todos los de la calle lo escuchaban y era como, oh, qué feeling, ¿no? Y a las 8 de la noche salían a aplaudir, ¿te acuerdas? A las enfermeras y a la gente de los servicios ¿no? Y era como, vamos, rescátennos, ¿no? Tenemos fe en ustedes. Era un poco gracioso. En Perú la gente en un momento también salían a aplaudir así, y en un momento salieron a cantarle cumpleaños feliz al presidente slash rata Martín Vizcarra, la rata de turno que nos gobernaba en ese momento, que es como un Pedro Sánchez del tercer mundo, brother, porque es un mentiroso pendejo, pero no saben las cosas. Mira, para el próximo podcast voy a traer unos videitos de Vizcarra cuando hay cosas que dice en televisión que tú dices, no seas hijo de puta, ¿cómo puedes mentir con tanto descaro? Así todo es el político más popular en el Perú, pero bueno. La gente salió como a cantarle cumpleaños feliz. Yo me acuerdo de una prima mía que quería hacerlo y yo le decía, no lo hagas, te vas a arrepentir, nunca le celebres nada a uno de estos huevones porque es cuestión de tiempo de que nos enteremos las cosas terribles que está haciendo. Ahí había hecho un par, pero digamos medio estándar. Y después sí nos enteramos de, o sea, se vacunó en secreto, ¿no? Bueno, se habría vacunado en secreto, ¿no? Que todos sabemos que lo hizo. Em, pero, pero sí, hubo un poco de eso y me hacía gracia cómo la gente, tipo,
no sé, pues romantiza a veces estas tragedias, ¿no? Y me hizo acordar eso y ayer también pasó eso, ¿no? Nosotros en la tarde nos fuimos con la bebé al parque y el parque estaba repleto de gente, estuvimos ahí en un jardín, la bebé jugó con otro bebé de su edad, yo estaba ahí conversando con los padres, haciendo vida de adulto funcional y responsable, ¿no? Eso que conversas con unos padres, el otro bebé todo el día y después ni el nombre les preguntas, ¿no? Porque realmente no te importa. Y es como para pasar el rato, ¿no? Como, estamos aquí de padres, pero tampoco es que somos amigos realmente. ¿No? Entonces hice eso y sí, pues veía a la gente celebrar así vacilándose, clásico en Madrid, las terrazas repletas de gente chupando. Yo decía que estarán pagando en cash porque, o sea, ningún local tenía luz, pero seguían sacando y sacando cervezas y la gente seguía emborrachándose, que es lo que se hace aquí en Madrid, así como en Lima se come, en Madrid también se come, pero además se toma mucha cerveza. Eh, y, y sí, pues no veía también hoy veía unos posts de romantización de la tragedia, que es un poco lo mismo que pasaba en el COVID, me hizo acordar a eso, ¿no? De la gente que te dice como, pero mira, qué lindo, porque está todo el mundo fuera, y es como, sí, pasándola bien, y es como, sí, porque ese es como el lado más lindo y privilegiado de lo que te ocurre, es como que yo diga, ah, mira qué lindo me bañaba en la piscina durante el COVID, ¿no? Porque por otro lado, aquí ha habido gente que se ha quedado encerrada en el metro. Hay una mujer peruana que va a veces a limpiar mi casa y me contaba que ayer tuvo que caminar 4 horas para llegar a su casa porque los buses no funcionaban, los metros no funcionaban. Ni siquiera podías ver el GPS en Google Maps. O sea, estábamos como abandonados, brother, ¿no? Y, y me hace un poco gracia, entiendo que es optimismo y que está bueno, ¿no? Rescatar eso, pero es un poco chistoso porque, claro, uno, o sea, al final no está sufriendo, claro, la pasa bien y dices como, bueno, una tarde sin celular, no pasa nada, ¿no? Conversas con tu familia, está todo lindo, y después piensas, puta, esa gente metida en ascensores, en los hospitales, a la gente le daban una pastilla y le decían, ándate a tu casa, no te podemos atender, ¿no? Entonces eso ya se vuelve un poquito más serio, porque yo siento que en el tercer mundo como que somos un poco más supervivientes. Entonces, en la pandemia, ponte decían, compra comida para varios días. Y casi el 40% de la gente en Perú no tiene refrigerador. Entonces, esa gente es como que dice, ya, ok, causa, ¿no? Y sale y trabaja y hace su vida, pero además no lo fiscalizan tanto porque tampoco es que haya tanta presencia del Estado y policial en donde están como para fiscalizarlos de manera severa. Más jodían a los huevones que salían a pasear al perro en Miraflores, en tipo, o sea, y cosas así. Y la gente como que dice, nada, yo voy a sobrevivir, ¿no? Me hace acordar un poco lo que mi sensación de que yo pensaba, este apagón a mí no puede herirme, no me puede lastimar. Era como los ancianos durante el COVID. ¿Tú te acuerdas que como que las personas de más de, no sé, 70, así, no tenían como tanto miedo? Yo sentía que como que se cagaban en la nota. Uno estaba como, lávate las manos, deja la ropa en la puerta de la casa, no sales con guantes. Y yo me acuerdo que la primera vez que fui al supermercado, brother, em, yo estaba como con guantes de plástico, mangas largas, era marzo, hacía un calor de mierda además, ¿no? Tipo, con una mascarilla, todo cubierto con el desinfectante y al costado mío en el supermercado había un viejo todo pituco que lo único que hacía era sostener un pañuelo contra su nariz como si se estuviese tratando de secuestrar a sí mismo con así, ¿no? Sostenía el pañuelo y lo más gracioso es que cuando quería cambiar de mano, entonces como que cambiaba de mano el pañuelo y agarraba la cosa y yo miraba y decía, puta madre, por tu culpa, huevón, ¿no? Y ahora con el tiempo pienso como que ese viejo la tenía más clara, ¿no? Esa sensación de como que ellos dicen, yo he sobrevivido a guerras mundiales, al terrorismo en el Perú, la hiperinflación, todo lo que han sobrevivido, dice, "Puta que no me voy a asustar tanto con el COVID". Y bueno, tipo, no sé, tal vez tenían algo de razón con su actitud. Voy a tratar yo de ser también, próxima pandemia voy a ser un poquito más relajado. Me voy a quedar un poco en la nota. Creo que no me voy a quedar encerrado tan fácil. Pero eso, o si ya la cosa se va realmente a la mierda, nos vamos todos al Valle del Urubamba, ¿no? A vivir ahí. Invitado Johnny, que es de Venezuela y puede venir también. Ahí ya todos somos latinoamericanos. Aunque creo que los venezolanos igual todavía pueden entrar libremente al Perú mientras tengan este pasaporte. Aunque creo que ahora les piden visa. No sé, a ver, alguien coménteme ahí si es que ahora les piden visa o no, porque no lo tengo muy claro. ¿Cuál es la situación? Hubo un momento en que entraban y entraban y entraban nada más así, pero bueno, ahora nos podemos ir todos al Valle del Urubamba cuando haya un verdadero colapso mundial. Ya saben, ese es el lugar para vivir. Pero bueno,
Eso, ¿no? Me hizo gracia cómo se romantiza la tragedia. En el COVID, creo que lo más representativo de eso fue cuando salían unos delfines nadando, creo, en los canales de Venecia. Y era como, miren la naturaleza recuperando su lugar, el delfín nadando en Venecia. Y yo como decía, puta, bro, pero ¿y toda la gente que se está muriendo, no es esos coliseos con cuerpos ahí tirados, tapados con sábanas, y es como me cago en el delfín, brother, weón. O sea, si el delfín me pudiese ayudar a curar la pandemia, es como que lo matamos a puñetazos al delfín, weón. O no. O sea, pero no sé, está bien. Son buena gente los delfines. Tienen un buen PR, en todo caso. Porque también busquen delfines malos, también existen delfines malos. Este, pero bueno, esa fue un poco la experiencia, ¿no? Y me hizo gracia eso, que después de unas horas volvió y era como, sí, pues es verdad, ¿no? O sea, unas horas sin luz y pensamos que estamos de nuevo en tipo, en la Edad Media, pero son solo unas horas, ¿no? O sea, tampoco es como que da para tanto, o sea, qué sé yo, cuántas veces nos hemos quedado en Perú sin luz tanto tiempo y como que normal, ¿no? Así que... eso es un poco lo que quería yo hablar sobre el apagón. Yo sé que en el último tiempo también ha habido apagones en Venezuela, ¿no? ¿Pero a qué se debe? ¿Tú sabes? O sea, ¿es más por sobrecarga de la red, así o qué? En Venezuela dirían que es una iguana. Claro, una iguana muerde el cable. Eso pasó en el 2010. Así. Sí, sí, hubo una caída de sistemas Ajá. y salió una notificación así enorme diciendo que fue culpa de una iguana que mordió un cable. Eso debe ser mentira, bro. Claro, claro, eso suena bro, como el chino que tomó la sopa de murciélago, ¿no? Que al comienzo era como, no, es que ahí en esos mercados pasa cualquier cosa. Y es como, bro, en los mercados de Perú también pasa cualquier cosa. Tú te vas al mercado de Iquitos y tienen ahí un cocodrilo, brother, y puta, está la cabeza del cocodrilo y te venden en la comida la carne del cocodrilo para que te lo comas en un mercado que además puta, es asqueroso. O sea, tú estás ahí, es como dices, bueno, yo no, o sea, no me como acá ni siquiera algo que venga en un paquete cerrado, ¿no? Eso yo porque soy un niño engreído, ¿no? O sea, ustedes dirán, no, normalazo, se come ahí, pero bueno, tienen que admitir que no se ve se ve un tanto insalubre, ¿no? Yo me acuerdo que en Argentina también una época se iba la luz en los veranos, porque la gente prendía los aires acondicionados un montón y era como que se sobrecargaba y se iba. Y es como, brother, pero o sea, ¿para qué chucha te sirve la electricidad en verano si no puedes prender tu aire acondicionado? Porque era como, ya sabemos que hace mucho calor, pero no lo prendan tanto, pues, no sean gozadores que después no alcanza la luz, ¿no? Es como, prefiero estar todo apagado con mi aire acondicionado. En Buenos Aires también hace calor serio como acá. Eh, pero no sé, me acuerdo de ese antecedente de los apagones. Pero ha sido gracioso como en este tercer mundo del primer mundo. Se ha dado eso y es como que desastre total, ¿no? Y todavía no logran aclarar qué pasó, ¿no? Decían que era un ciberataque, después dicen que no, pero al final, o sea, quién sabe, ¿no? Pero ¿cómo será, no? O sea, ¿te imaginas que se pueda meter un huevón en su computadora y es como apago toda la luz de España y Portugal, ¿no? Dicen que había como una sobrecarga y que el 60% de la energía desapareció. ¿No? Y cómo puede desaparecer, brother? O sea, Einstein ya nos explicó que eso no se puede, ¿no? A algún lado tiene que haberse ido. ¿Cómo puede haber desaparecido el 60% de la energía, ¿no? Supongo que con los días ya iremos sabiendo más, probablemente para cuando salga este podcast ya estemos enterados un poco tal vez no de la verdad, pero de algunas otras cuantas versiones alternativas. Em, y bueno, veremos, ya me contarán. Pongan ustedes ahí en los comentarios también qué piensan y a ver, pues si es que cabe, el próximo podcast seguimos ahondando en esas, eh, en esas dudas, ¿no? Pero bueno, finalmente volvió a la luz, todo volvió a la normalidad. Yo incluso vi el capítulo ya como para estar acorde con la temática, vi The Last of Us en la noche, o sea que ya estoy al día incluso. Así que, y aprendí eso, ¿no? Que tal vez para la próxima sí debería tener una pistola guardadita, ¿no? Por si viene un Cordyceps o una de esas huevadas, por lo menos estar preparado, ¿no? Y bueno, quería hablar de otro tema también, y antes de pasar a responder a las preguntas y los comentarios que me han hecho en el podcast anterior, porque hay algunas cosas que me parecen interesantes eh, de atender. Así que, pero primero quería hablar de lo interesante que me parece lo que está pasando
con mi tío Donald Trump en Estados Unidos y todo el tema de las tarifas, que no lo he hablado aquí en el podcast, pero me parece que hay varias cosas interesantes para analizar ahí. No desde la perspectiva económica, porque yo de eso no sé ni mierda. Igual he visto economistas tanto de izquierda o de derecha como Yanis Varoufakis en la izquierda e incluso Juan Ramón Rayo, que es un libertario español muy reconocido, hablando desde la perspectiva económica, lo desastroso que puede ser esto. Ya Trump incluso ha retrocedido en varias de las tarifas. ¿No? Le subió y le subió y le subió China, pero luego China le ha hecho un poco como el padre, como diciendo, o sea, a menos que Estados Unidos muestre como una voluntad genuina de hablar, nosotros no les vamos a hacer caso, ¿no? Y los chinos pues, pueden aguantar para siempre. Y creo que también se ha juntado el CEO de Walmart, se ha sentado con Trump y le ha dicho como, o causa, o sea, en un mes vamos a estar desabastecidos si es que no arreglas un poco tu chiste, ¿no? Y la gente entonces, creo, lo analiza todo esto desde una perspectiva, claro, económica, y tal vez sea una locura desde ahí, pero yo la verdad es que no puedo evitar rescatar, suena irónico, ¿eh? Porque no es que yo sea, yo no soy fan de Trump y me parece terrible lo que está haciendo, pero sí me parece que de alguna forma está haciendo como lo que la gente quería cuando lo eligió, porque él tiene todo este discurso de rescatar la imagen y el lugar geopolítico de Estados Unidos, y lo que está haciendo es como acto simbólico y político, sí tiene como, creo, muchísimo poder, porque, claro, la gente dice, está generando el caos y es un desastre", y es como, sí, pues, sí, o sea, pero ahora sus rivales saben que enfrente tienen a alguien que no tiene miedo de entregar el mundo al caos con tal de hacer un statement, ¿no? O de alguna manera lograr, tal vez no lograr lo que quiere, pero dar pasos en esa dirección, ¿no? Entonces, me parece chévere y creo que por eso es que en el fondo también mucha gente lo celebra, o sea, gente como la que es fan de Loco Milei, que en teoría dice que todos los impuestos son un robo y que es defensor a ultranza del libre mercado, igual lo apoya, ¿no? Porque comparten ese aspecto reaccionario que hace que es como que odian a los que están del otro lado, entonces cualquier cosa que les joda es positivo para su causa, ¿no? Para su rol en lo que le llaman la batalla cultural. Entonces, me parece interesante porque creo que hoy en día en la era de las comunicaciones, el aspecto simbólico de la política está tomando una nueva relevancia y está además habitando mucho la derecha. Antes estaba más en la izquierda, ¿no? En todos los discursos revolucionarios y de cambio, que a veces en la realidad, claro, no se condecían con el discurso porque las economías colapsaban y tenías todos esos problemas sociales, pero la izquierda mantenía su bandera porque su lucha era como simbólica, ¿no? Este, mm, y siento que eso es lo que está pasando ahora en la derecha. Tenemos como una especie de derecha revolucionaria de alguna forma. Más reaccionaria que revolucionaria, pero me parece interesante cómo Trump, que no es un político técnicamente, termina dentro de la derecha encarnando una de las características políticas más importantes, que es precisamente en actuar tu discurso y llevar y hacer estos actos simbólicos que tienen peso, ¿no? No no sé, o sea, bueno, va a tener una repercusión en la billetera de la gente, pero sí siento que le da a la gente que votó por él, tal vez equivocadamente, una sensación de revancha, de triunfo o de que avanzan algo en su agenda. Y eso me parece que es importante y sobre todo vale la pena seguir mirando esa película porque definitivamente estamos viviendo un nuevo paradigma político hoy en día y justo dando todo ese giro hacia lo conservador, em, ¿no? Como respuesta al auge del progresismo de toda la segunda mitad del siglo pasado y sus rezagos en la primera parte de me parece que va a dar para estudiar mucho y analizarlo en el futuro. Hoy en día, claro, justo vi una entrevista con Alberto Vergara que decía eso, estamos en un momento en donde las cosas todavía están pasando, entonces tenemos que tener la posibilidad más adelante de poder mirar hacia atrás y analizar de manera clara de verdad qué mierda es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Creo que todavía al estar inmersos en el fenómeno es un poco difícil. Em,
eso, ¿no? Pero entonces quiero pasar a responder algunas de las preguntas que me dejaron en el podcast anterior, porque dan, creo, para también ahondar en algunos de los temas que me interesan. Que voy a empezar por una que me llamó la atención, que me pareció interesante. Hay gente que, hay una señora que entró como a cuadrarme por las cosas que dije con respecto al cardenal Cariñoso, el ex cardenal Cariñoso del Perú, este tío Cipriani, ¿no? Una de las peores cosas que ha salido de mi colegio y del Perú. Y esta señora que se llama Ana María Gómez, y su usuario en YouTube, que ya lo he puesto ahí, es ese, Ana María Gómez 6072 o algo así, no leo muy bien porque estoy viejo, pero ya ahí lo vamos a poner en pantalla. Y me dice, ¿no? Jaime, ¿es en serio? Pintas canas, de hecho, quizá teñidas de rojo, pero canas al fin. No puedes estar asegurando supuestos. Sé hombrecito y muestra las pruebas de los pobrecitos, entre comillas, damnificados por Cipriani. Es fácil acusar. En todo caso, ¿dónde estaban los padres de las criaturas de actuales 50 años? Ja, 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 que no los cuidaban. Son honras de las que se habla, y Cipriani es muy dadivoso para no iniciarles demandas a ustedes por difamación, a tanto bocón zurdo que lo desprestigia. Ten cuidado con lo que dices, pues la plata que ganas en tus stand-ups va a ir directo al pago de abogados. ¿Ah? ¿Qué te parece, Johnny? Alguien se lo tomó personal, ¿no? A alguien le ha molestado un poco que se cuestione eh, su fe y en dónde y en qué tipo de personas la deposita. Yo, que le respondí, quiero hacer la respuesta un poquito más amplia aquí. Yo pienso, ¿no? Bueno, primero yo no pinto canas, señora, no sé ni siquiera si tengo canas porque me empecé a quedar calvo hace como 10 años y desde ahí me rapo el pelo. Entonces no lo he dejado crecer. Supongo que deben haber algunas canas escondidas debajo de mi cuero cabelludo, pero nunca las he pintado. Y tengo unas en mi barba y no las pienso pintar, ¿no? Aunque me da pena perder el rojo de mi barba, que es lo único rojo que tengo, dicho sea de paso, pero eh, no sé, pues no es lo que me da un poco mi cualidad de blanco plus, ¿no? Entonces supongo que en unos años pasaré de blanco plus a Papá Noel y extrañaré mi barba roja, ¿no? Pero bueno, no la pienso pintar, pues, porque ¿cuál es la gracia, no? O sea, si la naturaleza me la dio, lo que haré será explotarla hasta que la naturaleza me la quite. Y, pero bueno, no estoy asegurando supuestos. Cipriani fue suspendido por el Papa Francisco de todas sus funciones precisamente por estas acusaciones que se dieron en su momento. Las autoridades que las recibieron en su momento las ignoraron y algunos de ellos han pedido disculpas por haber ignorado eso. Yo sé perfectamente quién es la víctima de esa acusación de Cipriani. Conozco su nombre y su apellido. Es una persona que lo único que quería era que se haga justicia a nivel religioso, porque es una persona que es cercana a la iglesia, no es una persona que luego ha renegado de su religión, como algunas otras de las víctimas, ¿no? Del sodalicio, ¿no? Cipriano del Opus Dei, que es la misma mierda, en verdad, pero este, entonces, la historia está ahí y está bastante clara, se sabe desde hace un montón, y claro, estos casos han prescrito, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas vas a mostrar además, ¿no? O sea, porque lo que cuenta la víctima esta, Johnny, era que él se iba a confesar y el cardenal Cipriani, bueno, en ese momento no era cardenal, obviamente, lo tocaba, le tocaba la espalda, iba bajando las manos y luego le metía las manos al pantalón, le apretaba el trasero, por así decirlo, ¿no? Bueno, y algunas otras cosas, ¿no? Y él se fue dando cuenta, le ponía la cabeza entre las rodillas. Pues ese es el tema, ¿no? Que este tipo de abusos se van dando como de manera sutil, ¿no? Y este tipo de personajes van ganando terreno poco a poco. Esa es la acusación, por eso fue suspendido de la iglesia, se lo llevaron hace años de Lima. Yo lo sabía hace años, pero hace poco salió porque El País sacó un reportaje donde contaba toda esta historia. Y hay gente que lo defiende porque él dice, no, yo no me pude defender, no, no es verdad que me hayan suspendido, pero sí es verdad. Y bueno, que se joda ese huevón. Además, ni siquiera es la primera cosa mala que se le puede reclamar. Es un cardenal que era súper amigo de Fujimori, típico que es como que ama a los unos a los otros y perdona al prójimo siempre y cuando el prójimo no piense distinto a ti, ¿no? Entonces,
Ese huevón dadivoso no es lo que es un cobarde que sabe lo que hizo y por eso no puede demandar a nadie porque lo que estamos diciendo es verdad. Así que lo siento, señora, pero fíjese usted a quién sigue, ¿no? O sea, si es fan de Cipriani, revíselo. Y si era fan de este podcast, supongo que ya no va a ser. Así que, este, nada, pues también fíjese a quién sigue, porque yo tengo este discurso hace un montón también. O sea que, no sé. Y no sé qué. Y eso, mira, qué feo lo que dicen, ¿no? ¿Dónde estaban los padres de esas criaturas que no los cuidaban, ¿no? Y es como, señora, esos padres confiaban en la iglesia. Ese es el gran problema, precisamente, ¿no? Y yo quiero poner aquí un extracto de una entrevista eh, que le hizo Cecilia Valenzuela a Jorge Bruce en el año 2000, cuando salieron las primeras denuncias sobre el sodalicio, que no eran denuncias de abuso em, así de cariño físico, digamos, eran más sobre cómo estos grupos se comportan de manera sectaria y obligan a los chicos que llevaban ahí para formarlos como religiosos no sé, a perder el contacto con su familia, los tiraban en el mar, los hacían nadar de madrugada, dormir en unas escaleras. Había mucha manipulación, les ocultaban las cartas de sus padres, hay un montón de testimonios de ese tipo y ese reportaje del 2000 habla de ese tipo de abusos, no habla de los otros abusos. Y es muy interesante porque Coqui Bruce, al final de la entrevista, habla, ¿no? De cómo el Opus Dei también tiene estas prácticas y dice que a él no le sorprendería que en el futuro, ¿no? Donde ya habitamos, salgan denuncias ya de índole sexual en este caso, ¿no? Y no se equivocó porque luego empezaron a salir todas esas denuncias. Y creo que lo que él señala ahí es bien importante porque muchas de las personas que son religiosas defienden a las instituciones o a veces a algunos de los perpetradores de estos abusos, diciendo, no, bueno, son manzanas podridas, hay que quitarlas. Y claro, en cierto grado es verdad, pero también todo esto forma parte de un sistema que creo que es un poco también lo que dice Bruce ahí, que de alguna forma incita al abuso, porque lo que hacen es agarrar chicos que están en edad de mucha definición, adolescentes, que tengan características particulares, muchos de ellos con familias disfuncionales o que no necesariamente les va bien en el colegio y que tengan una situación que los tenga, no sé, en plena búsqueda, que creo que es un poco el rol del adolescente, es lo que le toca a uno a esa edad y los captan en ese momento y les dan como una ilusión de sentido, ¿no? Entonces, em, les ofrecen toda esta salida de la religión, los hacen sentir que pertenecen a un grupo, e incluso los alienan con respecto a su entorno, ¿no? Entonces, esos amigos que no te entienden, no, lo que pasa es que ellos no la ven, ¿no? Tu familia no te apoya con que hagas esto, es que tu familia tampoco no la ve, ¿no? Como diciendo, este, tú toda esa inconformidad que sientes tiene razón y este es el camino por donde debes llevarlo. Y claro, además es momentos de definición sexual también, ¿no? O sea, gente que está encontrando un poco también cuál es su identidad sexual, está construyendo y esta gente te agarra ahí y además por lo general son personas que ya están dentro de la iglesia, no han ejercido tampoco su sexualidad de manera muy activa. Y agarran a estos chicos en ebullición y de alguna manera tratan de como canalizar, supongo, toda esa energía sexual. Y miren, quien haya estudiado un poquito de psicología, o sea, y ni siquiera eso, basta tal vez con la observación así empírica, sabe que las cosas por algún lado salen. O sea, es muy raro que una persona se la pase reprimiendo toda la vida, o sea, no sé, hay casos, ¿no? De mucha represión que terminan de alcalde de Lima y después les gusta un montón el trago, hay, ¿no? Pero, a ver, y tampoco sabemos, ¿no? Pero es raro eso. Entonces, sobre todo, además metes a un montón de chicos a vivir en estas casas. Estos mismos luego crecen y repiten los patrones, porque muchos de los abusadores han sido pues víctimas de abuso también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se puede observar que esas jerarquías, ¿no? Esas instituciones así jerárquicas donde existe dominación y subyugación, se prestan mucho para el abuso y pues saltar de ese tipo de abuso al siguiente paso, que es ya el abuso, digamos, cariñoso, no es tan difícil, ¿no? O sea, es casi una consecuencia natural y por eso ha pasado en un montón de estos grupos. Y no solo pasa en los religiosos, pasa en los militares, pasa también a veces con profesores y alumnos, ¿no? Entonces, tal vez en lo de los religiosos más, pues porque no tienen
otro desfogue y porque están encerrados y están todos como personas tipo del mismo sexo metidos ahí en un sitio, ¿no? Entonces, no sé, yo lo veo así. En ese extracto de la entrevista lo pueden ver. Johnny, lánzalo. Bueno, en efecto yo no soy ningún experto en el sodalicio, pero sí, como muchos muchachos, he tenido la experiencia de haber sido tentado por movimientos de ese tipo, ¿no es cierto? Esto es algo que ocurre mucho en los colegios religiosos de clase media alta o clase alta, y no solamente los sodalites del Opus Dei hace lo mismo también, ¿no es verdad? Y ellos tienen toda una técnica para identificar a los muchachos que creen que pueden ser líderes, que son gente que tiene características especiales y en quienes pueden detectar además una aspiración a algún tipo de trascendencia espiritual o tienen alguna clase de naturaleza que les parece que los hace, principalmente me parece que les interesa buscar liderazgo y ejercen una serie de técnicas de seducción y creo que esas técnicas consisten en proponerles una vida, digamos, idealizada, ¿no es cierto? En una comunidad, yo creo que hay un elemento muy claramente narcisista, es decir, si ustedes pertenecen a este grupo, van a ser parte de un grupo de gente muy selecta, los mejores, ¿no es cierto?, los líderes a todo nivel y esto bien vale pues un cierto sacrificio, pero esto no se anuncia desde el principio, al principio son solamente, no sé, invitaciones a conversar, a estar en casas donde hay un trato muy ameno, muy grato, y me imagino que cuando ya lo que contaron ambos muchachos llegan a la casa esta de San Bartolo, había un largo periodo previo de persuasión. Ya bueno, ahí ya lo vieron. Así que no es mi conclusión, o sea, Jorge Bruce es un psicoanalista muy reconocido, supongo que a muchos de ustedes les parecerá un caviar, pero ¿qué vamos a hacer si el conocimiento aparentemente de ese tipo de cosas que es casi exclusivo de los académicos en el Perú? O sea, porque dicen, ah, no, es un caviar, pero es como, bueno, pero a ver, muéstrame un huevón que tenga otro análisis, ¿no? Por lo general es así. Y es gracioso, ¿ha visto, Johnny, que la mujer esta señora me acusa de ser zurdo, ¿no? Por decir estas cosas, porque ya ha pasado eso, ¿no? Que aparentemente ahora es como, claro, como la iglesia es conservadora y el conservadurismo, aunque no lo es, pero ya para mucha gente es casi que por defecto de derechas, entonces, si tú criticas eso, inmediatamente eres una especie de zurdo, ¿no? Comunista, ¿no? Y te das cuenta, pues, de que son personas que no quieren profundizar mucho en las cosas porque se van a encontrar con cosas que no les gustan, ¿no? Y yo me imagino que llegar a cierta edad y darte cuenta que tú le estás entregando la administración de tu fe a gente pues tan turbia debe ser difícil de aceptar, ¿no? Pero creo yo que son los religiosos los primeros que deberían condenar a la gente que instrumentaliza su fe precisamente para aprovecharse de inocentes, ¿no? Esa es mi respuesta para usted, señora. Y pues nada, supongo que no le habrá gustado, pero siga comentando, seguimos conversando. Si usted tiene argumentos más allá de acusarme o decirme que estoy viejo para hablar estas cosas y whatever, pues póngalos ahí y en el siguiente podcast los atendemos con todo gusto. Y siguiente pregunta que quería atender. Una persona me, bueno, mira, ya que estamos con ese tema, voy a pasar al siguiente, porque hay uno que me preguntó si es que algunos de los curas no habían sido también cariñosos conmigo, ¿no? Ahí está la pregunta que no lo puedo leer desde aquí, pero alguien puso eso, ¿no? Este, mira, alguien me puso, Jaime, quiero que contestes si alguno de esos curas alguna vez fue cariñoso contigo. Entonces, no fue así, pero quiero contarles cuál fue mi experiencia con el sodalicio, porque yo sí lo viví muy de cerca, entonces tampoco estoy hablando solamente desde la especulación y lo que he visto en la tele, ¿no? Sí, pero no leo el usuario, pero ¿qué dice? Sí, Jaime, ¿alguna vez un sacerdote fue extremadamente cariñoso contigo? No, yo no he tenido esas malas experiencias, pero yo fui pues a un colegio católico, ¿no? Que primero es el Inmaculado Corazón, que es un colegio de monjas, y después es el Santa María, que es un colegio de curas. De curas, o sea, de donde salió Figari, él fue profesor del Santa María, Cipriani fue alumno del Santa María y varias de las víctimas y algunos otros perpetradores del sodalicio también han salido de ahí. Y cuando yo estaba más o menos en primero, segundo de media, em,
de secundaria, aparecieron las primeras señales de estos personajes. O sea, un amigo mío cuyo hermano era sacerdote del sodalicio, o se estaba formando para ser sacerdote, nos invitaba a jugar fútbol a un sitio que se llamaba el CP, el Centro Pastoral. Entonces, nosotros como en ese momento nos encantaba jugar fútbol y ni siquiera pensabas en dónde ibas, era como, aquí hay una cancha, vamos y jugamos. Y fuimos y jugamos, ¿no? Un par de veces. A mí nunca se me acercaron, yo no sé si es que tal vez yo no encajaba en el perfil, o sea, más allá de que tal vez físicamente no les gustaba, creo que tampoco encajaba en el perfil de lo que ellos consideraban como un candidato. Entonces a mí no se me acercaron, pero algunos otros amigos sí. Y era como que, claro, tú ibas y jugabas fútbol y te decían como, ya, pero luego quédate, que vamos a pedir unas pizzas y vamos a pedir unas hamburguesas y nos quedamos aquí conversando. Y en ese momento, posterior a los partidos de fútbol, era que un poco empezaban no sé, introducir temas existenciales y a ahondar en el sentimiento de inconformidad, creo, de estos chicos adolescentes y empezaban como a ofrecerles otras cosas, ¿no? Entonces, con el tiempo pasó que a veces había juntas y algunos de los amigos, los que estaban más cercanos a este movimiento, era como, ah, no, ese viernes no podemos ir porque hemos quedado con los de Soalicio, porque nos van a llevar a comer unas pizzas y vamos a ir todos al cine y whatever, ¿no? Entonces, les iban poniendo como actividades en esos momentos y pues entonces empezaban un poco a dividir el grupo, nosotros los cuestionábamos, me acuerdo la primera Semana Santa que llegó, que en ese momento de adolescente nosotros en Semana Santa, esa es una práctica católica, Johnny, en Semana Santa, eh, son 4 días de feriado, pues, ¿no? O sea, en Perú es jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí te dan el lunes de segunda Pascua porque son unos vagos los españoles. Pero en Perú son esos 4, son 4 noches de juerga, digamos. Tú sales el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, ¿no? Y yo de joven, pues cuando tenía resistencia a consumo alcohólico, me emborrachaba el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y además, como se da el final del verano, es un poco como el cierre de temporada de verano. Entonces, si tú pasas el verano en la playa, ese es como el último gran fin de semana antes de volver, o sea, antes de cerrar la temporada, ¿no? Y, y eso, pues, ¿no? En la Semana Santa, ya primera vez que nos íbamos todos a juerguear y habían estos amigos que ya eran más cercanos al sodalicio que eran, no, nosotros no vamos a poder ir, no, porque nos vamos a quedar, tenemos unas actividades en el sodalicio y porque pensamos que es un momento de reflexión y tal, lo cual dentro de todo hasta ahí no suena tan terrible, ¿no? Porque si esa es tu fe y todo y quieres hacerlo de esa forma, normal, ¿no? Pero yo creo que también era un momento de chicos un poco jóvenes como para estar tomando esas decisiones, o sea que creo que te deben ofrecer que tengas esa opción, pero no quitarte un poco lo normal de la juventud porque tú deberías poder estar en la posición de ir decidiendo, ¿no? No tanto que se te encauce, creo yo. Y entonces hacían eso, se llevaban a los chicos de algunos de mi grupo de amigos y al resto ya no nos permitieron nunca más regresar al Sodalicio, al CP, porque en uno de estos campeonatos de fútbol nosotros sentimos, con razón, que nos habían robado la semifinal del campeonato y nos habían descalificado de la final con una decisión bastante arbitraria. Entonces, dos amigos y yo decidimos que si nos robaban ellos la semifinal, nosotros nos robaríamos la copa. Entonces nos robamos la copa del campeonato y nos fuimos y huimos con la copa. Y claro, nuestro amigo este, el más cercano a ellos, luego recuperó la copa y se las devolvió, pero ya nos dijeron que nosotros no podíamos ir. Entonces, de alguna manera ahí creo que nos salvamos, un poco por malcriados, pero la persona que iba a buscar a mis amigos, que manejaba la camioneta y que los llevaba ahí, era un tío que se llamaba Jeffrey Daniels, que es un tío que es uno de los principales indicados por estas acusaciones, que luego se fue a vivir a otro lado y no ha pagado por estas cosas que supuestamente habría hecho, pero o sea, un montón de los testimonios son en contra de él. Y él era el que manejaba el auto. O sea, yo no sé si pasó algo con alguien que yo conozco directamente, con alguno de mi grupo de amigos, no. Pero luego sí, con el tiempo, vi a algunas personas que yo conocía salir a dar testimonio. No los de mi colegio, pero gente que conocía de otros colegios, que conocía de la playa, que sí salieron y dijeron, no, yo viví esto, me pasó esto y estas fueron las personas que lo hicieron y a mí me chocó, ¿no? Ver que era gente de mi edad, que conocía en ese momento incluso. Entonces te das cuenta que, o sea, bueno, tan lejos no estuve, ¿no?
Felizmente nunca fui afectado, pero esa fue un poco mi experiencia con el sodalicio. Entonces yo siempre tuve como un ojo puesto en eso y además leí el primer blog que tenía estas denuncias como en el 2010 por ahí, me lo pasaron y ya habían algunas de las denuncias antes de que salte todo el caso. Así que no crean que mi posición es así improvisada solamente por lo que he visto en las noticias. Tengo bastante claro cómo es esta historia. Incluso sé varias protagonistas que no, cuyos nombres no puedo decir, ni otros casos tampoco, pues porque no son públicos y no quieren denunciar ellos. Entonces, nada, ¿no? A ellos es lo que les toca. Pero, brother, ahí no hay inocentes. O sea que, eh, nada, que se joda lo de su Alicio. Que les quiten todo y que se le den todo a las víctimas, ¿no? Creo que no queda otra. Así que esa es mi respuesta con respecto a si alguna vez un cura fue cariñoso conmigo. No, yo he conocido otros curas que han sido incluso algunos cercanos a mi familia, que han sido buenas personas, se han portado súper bien, por lo menos con nosotros, y que no les conozco nada de eso, y que también hay muchos con discursos que sí condenan estas cosas, porque a veces también la gente cree que porque son team iglesia ya no hay nada que reclamar, pero no es verdad, hay un montón de gente adentro que es capaz de ver lo que ocurre y también criticarlo, ¿no? Em, que no son dogmáticos, que creo que ese es a veces el problema, cuando la gente se vuelve dogmática y ya no admite matices en estas cosas. Em, y otra pregunta que quería atender, que me parece interesante, me pusieron ahí, una persona me preguntó, ¿cómo veo yo a Carlos Álvarez como candidato a la presidencia, siendo él un comediante, ¿no? Porque hay un comediante, Johnny, que quiere ser presidente en Perú. Es un tipo que cuando yo era niño hacía un programa en la tele que se llama Las Mil y Una de Carlos Álvarez. Es muy buen imitador y tiene personajes bien chistosos. Hace una imitación de Dina Boluarte, la presidenta de ahora, que es muy graciosa. Y él quiere ser presidente. Hace tiempo que tiene un discurso como bien agresivo en las redes contra la delincuencia. Es un discurso bastante xenófobo contra tus compatriotas en Perú. Eh, o sea, que tiene cierto arraigo, o sea, no sé, creo que tiene algo de razón tiene en cuanto a que la delincuencia en Perú está descontrolada y no es un país que podía permitirse como darle entrada libre a un montón de migrantes sin ningún tipo de control, que eso definitivamente más, además con la inacción de las autoridades ha desatado la delincuencia, pero también es un facilismo como señalarlo de esa manera porque en el Perú siempre ha habido ese tipo de problemas y, o sea, al final creo que da un poco lo mismo el acento de quien te robe, porque tampoco es que no ha habido delincuencia. Yo mismo he sido víctima un montón de veces, incluso viviendo en lugares bastante privilegiados. Me secuestraron un rato, me han robado varias veces, me han apuntado con armas más de una vez, entonces tampoco no es o sea, es un problema que ha estado en el Perú y que se tiene que resolver. Y el día que se atienda de manera correcta, se resolverá para los delincuentes peruanos y los venezolanos también, ¿no? Entonces, este tío sí como que tiene ese discurso porque sabe que le da popularidad. No dudo que también lo sienta. Pero yo no comulgo mucho con sus ideas. Además, fue muy fan de Fujimori en los 90. Dicen que porque le tenían un video ahí que de alguna forma extorsionaba y lo chantajeaba con su identidad sexual. Es lo que dicen. Y entonces él mismo ha pedido perdón y tal, ¿no? Pero en el Perú hay un poco como una línea entre que si eres fujimorismo tolerante o antifujimorista, ¿no? Entonces, cualquier persona que no está dentro del antifujimorismo puede acabar siendo un fujimorista, o sea, es un fujimorista potencial. Y él no desmarca de eso, es algo que a mí me parece que es importante. Y no me gustan muchas de sus posiciones, pero por lo menos no sé, pues no es un ladrón ni un delincuente. Entonces, eso me parece que lo posiciona mejor que varios otros. Y el hecho de que sea un comediante, me parece que es intrascendente. A la gente le cuesta mucho como que a veces aceptar que un artista quiera tener un cargo político o haga cosas así, porque yo creo que la gente piensa que las artes no son algo serio, ¿no? Y piensan que como muchas veces consumen arte mientras huevean, piensan que los artistas solamente hueveamos para producir arte, ¿no? Y eso no es así. Entonces, es como a mí a veces la gente me dice, ¿qué? Tú te fumas un troncho y después escribes las cosas. Y es como, no, al revés, primero escribo, grabo, después me fumo mi troncho cuando ya terminé de trabajar, como todo el mundo, ¿no? Y piensan, claro, que yo creo, Johnny, no sé si alguna vez lo has visto tú de esta forma, pero hay mucha gente que asocia siempre la risa a la felicidad. O sea, piensa que el humor es
si no, o sea, que si tú te ríes de algo es porque eso lo apruebas, ¿no? Entonces, la risa y la felicidad van de la mano, ¿no? Entonces, y eso no es verdad, porque las personas que hacemos humor lo que tenemos es el humor como un canal de desfogue para nosotros entender, ¿no? El mundo. O sea, es simplemente un mecanismo, ¿no? Así como hay gente que lo hace a través de la conversación, hay gente que, qué sé yo, escribe, por ejemplo, tipo una novela para lidiar con algún trauma del pasado. Este, el arte tiene muchos caminos, ¿no? Para enfrentarse a ciertas cosas y la comedia lo que hace es, para nosotros, a veces ayudarnos a darle forma a algo que nos molesta o nos llama la atención y luego exteriorizarlo a través del humor para poder transmitir ese mensaje. Pero eso no significa que estemos de acuerdo con eso, ni que nos guste eso. Entonces, creo que la gente cree que los artistas no pueden abordar procesos así más serios porque, por eso, ¿no? Porque el chongo, el arte, el hueveo, pues no se mezclan. Y no es verdad, ¿no? O sea, pasó, por ejemplo, con Salvador del Solar, que es director de cine, y es gracioso porque hay gente que dice, no, esos artistas nunca han pagado una planilla, y es como, brother, dirigir y producir una película es como montar una empresa, es un montón de gente trabajando para ti, cuesta un montón de plata, hay un montón de procesos como súper burocráticos y técnicos también, o sea, es más, yo estoy seguro que hacer una película es mucho más difícil que montar un negocio chiquito, ¿no? O sea, un negocio muy chiquito. O sea, también, obviamente, según el tamaño de la película, pero hacer una gran producción, o sea, es como hacer una gran empresa, ¿no? Entonces ahí sí creo que la gente está un poco equivocada. Entonces, a mí me da un poco lo mismo que Carlos Álvarez sea humorista. En todo caso, si consiguiera ganar, me parecería como, bueno, chévere que logre vencer ese prejuicio que hay contra los artistas. Em, pero no es que sea particularmente fan de él. Quiero ver igual más adelante con quién se junta, qué propone. O sea, yo la verdad es que dudo que vuelva a votar por alguien en mi vida. He votado pocas veces igual, pero creo que, no sé, cada vez me veo más inclinado a tratar de analizar la realidad y ocupar este lugar más que el de yo tener que apoyar a una de estas personas, porque luego además la gente vota por ellos y es como que no los critica, ¿no? Siempre es como, no, si tú votaste, báncatela, y es como, no sé, creo que no es así. Pero eso, ¿no? Entonces, Carlos Álvarez, candidato, vamos viendo. Como les digo yo acá en este podcast, nunca les voy a dar respuestas claras, sino más posibilidades de ahondar en la incertidumbre. Veamos qué hace, qué propone, con quién se junta, cuáles son sus chances, a quién se enfrenta. Evidentemente, si Carlos Álvarez llega a una segunda vuelta contra Keiko Fujimori, definitivamente yo voy a creer que Carlos Álvarez es mejor candidato. No aplica para todos, pero creo que con él sí. Así que eso. Creo que eso es un poco lo que tengo que decir. Espero que estén contentos con... Ah, una más, Johnny. Porque hay una más que me dijo una persona que quería que hable de cuando los pitucos se dan trabajo. Eso me pareció interesante, ¿ya? Y con eso como para tema de cierre. Que claro, supongo que se refieren, ¿no? Amigo comentarista, ahí vamos a poner tu comentario. Se refieren un poco como a cuando los pitucos a través de ya sea el nepotismo o sus mismas redes le dan trabajo a otros pitucos. Y eso es verdad, ¿no? En el Perú pasa un montón. Bueno, en todos lados pasa. Pero creo que no es algo que excluyente de los pitucos, ¿no? O sea, creo que casi todas las personas o sea, en general, a la hora de contratar, sobre todo cuando son cargos de confianza o no quieres que te dejen mal, por lo general optan por lo que conocen, ¿no? Hay un supermercado, por ejemplo, por mi casa, en donde trabajan dos cajeros dominicanos y luego todos los que trabajan ahí son dominicanos. Pasa lo mismo con ahí como el gerente de uno que es peruano en un supermercado por el centro, y luego todos los que entran a trabajar también ahí son peruanos, porque obvio, pues buscan a alguien, tú conoces a alguien, tengo este contacto, te lo paso, lo terminan contratando porque viene avalado por alguien. Y eso, claro, pasa mucho con los pitucos. Creo que pasa con todas las redes de conocidos y en el Perú sí, el problema es que eso sirve para perpetuar también a veces sistemas que dejan fuera a otra gente, porque no siempre se queda solamente en el pituco que tú conoces, sino
en el que tú percibes como, como un pituco o como tu igual, ¿no? Entonces es como a la hora de contratar dicen, sí, este no, porque viene de tal colegio, tiene esta pinta, tiene este apellido, y este otro viene de este colegio, tiene esta pinta y tiene este otro apellido, que tal vez no lo conoces, no fue al mismo colegio que tú, ni conocías a alguien con ese apellido, pero ya el hecho de que te suene como aceptable le da entrada, ¿no? Entonces sí, eso es verdad que pasa. Yo he tenido, o sea, los pocos trabajos que yo he tenido en mi vida en el Perú que no han sido vinculados al arte, los he conseguido porque a uno me lo consiguió mi padre, otro me lo consiguió un amigo, este, y yo no estaba calificado. Bueno, para el que me consiguió mi papá sí estaba calificado. Igual lo hice muy mal, pero sí estaba calificado. Pero para el que me consiguió mi amigo no estaba calificado. Y lo hice súper mal y odié y fue el trabajo que me hizo decidirme a ser comediante. Entonces, chévere. Pero, pero sí, o sea, definitivamente había gente que merecía más ese trabajo que yo, ¿no? Entonces, es algo que ocurre y creo que ese tipo de cosas, sí está bueno señalarlas porque es una manera de combatirlas, en todo caso, hacerse consciente, pero más importante es, creo, o sea, creo que no son problemas que se arreglan por ahí, son consecuencias de problemas mayores que se arreglan cuando esos otros problemas mayores van cambiando, ¿no? Cuando va habiendo, por ejemplo, menor desigualdad, ¿no? Y tú tienes, o sea, porque al final si tú tienes una empresa y no sé, pues viene el hijo pituco de tu amigo fumón y te pide trabajo, claro, le van a dar un trabajo ahí como para que se encargue de cosas poco importantes, pero al otro lado viene un huevón que no conoces, pero está realmente calificado porque ya ha crecido en un entorno tal vez fuera de esa desigualdad que le ha permitido superarse y competir por ese puesto. Y yo estoy seguro que si la persona quiere que su empresa funcione, va a contratar a ese otro y no al amigo fumón del hijo. De repente contrata a uno que está más o menos igual de preparado que el que al que para casos de este ejemplo le llamaremos el emergente. em, pero creo que si la diferencia es real, o sea, si hay una cantidad de candidatos que sí van a representar una ventaja para esa empresa, dudo en todo caso que alguien responsable le diera el trabajo a alguien que no está calificado, como pasó conmigo, ¿no? O sea, pasa, pero creo que no es lo que predomina. Entonces, como en todo, hay que ver los matices del tema, ¿no? Obviamente está hasta las huevas el nepotismo, la desigualdad y todo lo que se genera con eso, em, pero creo que hay, o sea, que son problemas que se arreglan como desde otro lado, ¿no? O sea, si es que el país funcionara un poquito mejor, creo que ese fenómeno sería menos relevante. Entonces, estaría como acá, porque aquí en España también pasa eso, o sea, no es como que o sea, aquí también hay menos desigualdad, pero también si hay una persona pituca que quiere contratar y tiene al pituco que conoce cerca, es probable que contrate a ese antes que a otro, ¿no? Entonces, no es un problema nuestro, pero tal vez en el Perú se ve peor, no solamente por la baja calidad de las personas, de la educación de las personas educadas, sino también por la desigualdad que hace como bastante más notorio el fenómeno. ¿No? No sé, espero que eso te ayude, hermano, a, em, no sé, tratar de entender un poquito más eso o ver alguna otra arista que no habías considerado. Pónganme ahí abajo sus preguntas, sus dudas. Me gustaría que también, si quieren, a mi Instagram, @Jaime Ferraro, me pueden mandar audios contándome cosas que me parece, casos. Cuéntenme casos que hayan tenido con una gente pituca que los haya tratado mal, que hayan visto algún comportamiento que les haya llamado la atención. Eso me gustaría analizar porque yo he visto muchos, pero no necesariamente los tengo en mente, pero me gustaría como tal vez desde una visión un poco más amplia poder analizar esas cosas. Y vamos a traer también más videitos de pitucos palteando de la compilación de mi amigo Hugo Lezama, que también hay gente ahí que me dice, invita a Hugo Lezama sin esmero, y es como, ya causa, pero yo estoy en España, no le voy a pagar el pasaje. El día que estemos en el mismo país, grabamos juntos. Así que eso es todo, creo, con la segunda edición de Precario Podcast desde Becker Studios en Madrid, con Johnny Becker en la producción. Yo soy Jaime Ferraro, pongan like, síganme, síganme en las redes, mándenme preguntas, vayan a mis shows, hagan que toda esta payasada sea sostenible, ¿ok? Y eso, nos vemos. Adiós.